Que Dios bendiga a todos los que escuchan estas enseñanzas, como siempre deseándoles mucha edificación, conocimiento y más que todo revelación del Espíritu acerca de las cosas que se están enseñando poco a poco, que van en aumento. Pronto estaremos enseñando doctrinas mayores, pero habrá ciertos cambios que he percibido que debo hacer en el proceso de estas enseñanzas. Porque antes de comenzar este bloque acerca de la parábola de la mujer y la levadura, quiero decirles, hermanos, a todos los que me escuchan y que no me conocen, que escuchar estas cosas, entenderlas y no hacer contacto personal con la persona a quien les habla y los demás que conozco, se hace infructuoso. Porque una verdadera iglesia debe estar unida por un solo espíritu. Es la iglesia el cuerpo de Cristo, no importa cuántos sean los que son parte de la misma. Pero a mí mi Biblia me dice que el apóstol Pablo fundó muchas iglesias en muchas ciudades, Éfeso, Galacia, Filipos, entre otras, Corinto, lugares así. Y según la Escritura, en Hechos de los Apóstoles hizo 3 viajes y a todos los conocía y a todos los visitaba y había contacto entre ellos. Siempre quería pasarlos a ver a todos y se conocían, ese es el punto. Así que, hermanos, yo les recomiendo a ustedes que están escuchando esto y se están edificando, creen y entienden, que se pongan en contacto con mi persona. Porque va a llegar un momento que se acerca en el cual este canal no va a ser alimentado más. Y les voy a dejar una manera de contactarse con mi persona para poder seguir escuchando las cosas que vienen, que solamente las voy a compartir con aquellos a quienes conozco y que están todos al unísono, entendiendo, siguiendo y esperando lo mismo. El tiempo de su venida está cerca. Lo he estado anunciando y lo vuelvo a anunciar. Es el tiempo más apropiado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo ver que muchos conocen por el aspecto del cielo si va a llover o no va a llover. Pero casi nadie conoce los tiempos que estamos viviendo. Por eso estas enseñanzas van teledirigidas y exclusivamente diseñadas para aumentarle la fe a los que la escuchan y preparar su espíritu, su alma y su cuerpo, su corazón, aumentar su fe de tal manera que puedan sentir y percibir el olor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les he dicho en otras ocasiones, no los estoy llevando a un edificio de iglesia, no los estoy llevando a una denominación, ni les estoy invitando a que me sigan como líder ni hagan lo que yo digo. Los estoy invitando a que hagan lo que Cristo dice, a que crean lo que la Biblia dice y a que pongan sus ojos en el cielo, porque de allá vendrá el que nos viene a buscar. Estoy tratando de llevarlos a ustedes, a todos, a Jesucristo, a los pies de Jesucristo. Estoy tratando de maravillarlos con las hermosas cosas escondidas en las Escrituras y que vamos a estar revelando pronto, para que no solo sepamos el porqué de lo que nos acontece alrededor,
sino que también sepamos las grandes glorias que nos esperan y aprendamos a anhelarlas más que cualquier cosa en este perecedero mundo. Así que pues, eso es una pequeña exhortación para los que me escuchan, porque son varios. Y sin más preámbulo vamos a entrar en la enseñanza de hoy, que van a ser menos partes porque la aplicación que utilizo para transmitirlos a la persona que me los sube al YouTube me permite hablar más de 1 hora, me permite transmitir mensajes sin límites. Así que he titulado este bloque de esta manera: todo está leudado. Ese es el título del bloque. Todo está leudado. Y para empezar, leamos 2 pasajes, uno en el Antiguo Testamento. Tengan sus Biblias a mano, que tenemos muchas citas, muchas escrituras que compartir. Porque el problema con las parábolas en estos días es que la gente las interpreta por su cuenta. Y de una parábola tenemos 5, 6, 8 interpretaciones diferentes. Y las parábolas tienen que ser interpretadas conforme a las Escrituras y tienen un solo significado. Éxodo capítulo 12, verso 15. Les voy a leer esta escritura y luego iremos a la parábola en Mateo capítulo 13. Les leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ponga sus palabras en mi boca si es posible. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Miren esto, la levadura, increíble. Si había levadura durante estos 7 días, eso era pena de muerte. Y vamos entendiendo inmediatamente por dónde vamos a dirigirnos. Así que vayamos inmediatamente a nuestra parábola. Esto es bien tajante lo que el Señor ordenó acerca de los 7 días de los panes de levadura, la fiesta de los panes sin levadura, perdón. Y leemos la parábola que nos ocupa en el día de hoy, en el versículo 33, capítulo 13 de Mateo, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una parábola muy corta, solamente un versículo, una sola frase. Pero hermanos, esto encierra una cosa muy grande. Y todo esto, como les he dicho antes, va y tiene que ir en continuidad con el discurso que nuestro Señor Jesucristo está dando frente a muchas personas, no solamente frente a sus discípulos. Y de hecho es la última parábola en público en este momento
registrado en Mateo que se da, luego la gente son despedidas y él entonces se reúne solo con los suyos y les da las 3 parábolas restantes. Tenemos que hacer diferencia. Ahí cambia totalmente el enfoque del discurso, porque lo que hemos visto en estas parábolas que hemos estado hablando es mucho mal, mucho pecado, hijos del diablo, el diablo, denominaciones, cizaña. Hemos visto cosas, todas relacionadas, que tienen que ver con ese tiempo en el cual Jesucristo estaría físicamente ausente de la tierra. Lo que sucedería entre las 2 venidas en medio de su reino. ¿Ven? Entonces, esta parábola que viene siendo la número 4 y la última frente al público, no es diferente en ese sentido a las que precedieron. Ahora el Señor nos quiere apuntar a algo que se puede decir que es el cierre con broche de oro del discurso. ¿Qué es lo que Él quiere prácticamente llegar? Y explicar a la gente cuando Él venga, cómo encontrará a este mundo, cómo encontrará su reino, cómo encontrará todas las cosas. Y para eso vamos a adentrarnos en las profundidades de la Escritura y vamos a ir mostrando con la ayuda de Dios el significado de esta parábola para que ustedes entiendan y se cumple a cabalidad. Y quiero recordarles Mateo capítulo 13, versos 34 y 35, donde dice la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y con estas palabras que hemos hablado desde el principio, este verso se ha manifestado. Porque ciertamente hemos visto que en medio de estas parábolas se han hablado cosas escondidas desde la fundación del mundo, como en el caso de la parábola de la cizaña y el trigo, que como les dije está claramente manifestada desde la fundación del mundo, cuando Adán fue creado y entró la cizaña sembrada por el enemigo, por Satanás, por medio de la serpiente. Así que las parábolas que Dios nos está hablando aquí cumplen este verso de Salmo 78:2, donde no solamente habla de cosas nuevas, sino de cosas viejas y antiguas, tanto así que al final de él hablar con sus discípulos y les preguntó si habían entendido las cosas que él había dicho, ellos dijeron que sí. Y él dijo estas palabras en el verso 52: por eso todo escriba o discípulo o instruido, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, en este transcurso que nosotros leemos estas parábolas, existe una mezcla de cosas viejas y cosas nuevas. Y eso está ocurriendo en nuestros días. Solamente usted tiene que escuchar los mensajes que se han grabado y usted se dará cuenta que se han hablado de cosas viejas y de cosas nuevas que pueden ser probadas
por videos y fotografías que se han manifestado frente a los ojos de muchas personas en el mundo, y de cosas viejas como la caída en el huerto del Edén, el pecado original, que a pesar de ser algo tan viejo, se ha puesto hoy al día y se ha manifestado para darle finalmente respuesta a toda pregunta acerca de ese tema y de por qué el mundo está como está, que no fue por una fruta. Así que en esta parábola de la levadura se muestra una vez más esto de las cosas viejas y las cosas nuevas y las cosas que están aún por suceder, cosas del antepasado, cosas antepasadas, cosas de la antigüedad, cosas del presente y cosas que aún no se han cumplido y están por cumplirse. Entonces, tenemos que hacer un énfasis fuerte que para entender esta parábola, así como las demás, tenemos que cuadrarlas con el resto de la Biblia. Y hoy veremos esa conexión con el resto de la Escritura. Y una vez que conectamos todo esto, esta pequeñísima parábola que encierra muchas cosas escriturales, una vez que la hayamos conectado todo, entonces vamos a enchufarlo con la actualidad y con las cosas que han de venir. Que ese es el propósito. Porque he visto un gran mal entre todos aquellos que profesan conocer a Dios. Y tienen una increíble debilidad, un talón de Aquiles, y es que no saben conectar al Cristo resucitado, al Dios viviente, con los hechos que a diario nos acontecen. Y tenemos la impresión de que las cosas que nos suceden en la vida son espontáneas. Y creemos en Dios y leemos la Biblia y sabemos cosas de la Biblia y sabemos cosas de Dios, pero cuando sucede algo en conexión con Dios, porque todo está en conexión con Dios, no sabemos conectarlo y relacionarlo con Dios. Como en el caso de Sansón, que quiso unirse y juntarse con una mujer de los filisteos. Y su padre Manoa le dijo: pero hijo mío, hay muchas mujeres de tu pueblo aquí, ¿por qué tienes que ir a buscar una mujer filistea? Algo tan normal como eso, un hombre queriéndose unir con una mujer no israelita, una gentil. Algo tan sencillo como eso, que eso es algo normal. ¿Cuántas personas en el mundo no se casan hoy en día o se hacen novios porque se quieren juntar o quieren tener una familia o etcétera, etcétera? Pero algo tan sencillo como eso, el Espíritu lo interpreta en la Biblia diciendo: mas esto, ese hecho de quererse juntar con una mujer de los filisteos y no con una israelita, dice, esto venía de Jehová. Ese hecho y todos los hechos de la vida de toda persona, y especialmente de los escogidos, está conectado con Dios. Y Dios está anuente de cada respiro de tu nariz. Dios está consciente de cada movimiento de tu cuerpo. Y no solo del tuyo, sino de los movimientos del cuerpo del resto de la humanidad. Todo Dios lo puede ver y todo está en conexión con Dios y podemos encontrar sus mensajes y exhortaciones en todas partes y en todos los sucesos que nos acontecen. Así que no sea Dios para ti un Dios histórico, que sea Dios para ti un Dios vivo, que está relacionado con lo que te sucede
todos los días, cuando duermes y cuando estás despierto. Entonces, entremos en esta parábola, porque tenemos que llevar todo esto a través de las Escrituras y después conectarlo para entonces ver todo el panorama. Porque esta parábola ha sido, por cierto, mal interpretada, como la anterior. Primeramente, vamos a dividir la parábola en varias partes. Vamos a dividirla en 4 partes. Número 1, la levadura. Vamos a hablar acerca del significado de la levadura. Vamos a hablar acerca de la mujer, porque resulta que de todas las parábolas registradas en la Biblia, solamente en 3 de ellas se mencionan mujeres. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las dracmas, la mujer que perdió un dracma y comenzó a buscarla por toda la casa, y esta mujer que vemos aquí, mencionada en una parábola, que no tiene nada que ver con cosas buenas. Así que vamos a hablar de la mujer, porque si usted ha visto y lee todas las 7 parábolas, usted se dará cuenta de que, por lo menos en las primeras 4, si hacemos un resumen, la parábola del sembrador dice que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esa es la cizaña, perdón. Y ese hombre es el Hijo del Hombre. Y el sembrador de la parábola del sembrador es el Hijo del Hombre, durante las edades también manifestado en sus enviados. Y en el grano de mostaza es un hombre, es el Hijo del Hombre, que la sembró en su campo, en el mundo. Pero ahora, sorpresivamente, y para la confusión de todo religioso en este mundo, se menciona una mujer. Se menciona una mujer. Sigamos haciendo este contraste. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, que es algo bueno. En la parábola del trigo y la cizaña, el sembrador es el Hijo del Hombre, y dice que él sembró buena semilla en su campo. Y estos son los hijos del reino, buena semilla. Ya van 2 cosas buenas, la palabra de Dios y los hijos del reino. Y en la tercera parábola vemos que la semilla de mostaza es una buena semilla. También, no es nada malo. Solo que tenía esa particularidad de formarse una hortaliza inmensa y grande. Pero es un grano de mostaza. Pero en este caso, eso lo vamos a dividir. Es una mujer la que siembra, o mejor dicho, la que introduce y esconde esta levadura. ¿Ok? Así que vemos primero la levadura, después vemos la mujer, después vemos lo que es la harina o lo que es la masa, o el pan, o la harina que se hace el pan. Después vemos el cuarto punto, 3 medidas. Es interesante mencionar el número 3. O sea, ¿eso por qué? O sea, tiene que haber un significado. Así que son 3 medidas que se siembran. Estoy con la cosa de las semillas, discúlpenme, hermanos. Son 3 medidas de harina en las cuales la levadura se esconde. Y finalmente, que todo fue leudado. Se escondió hasta que todo fue leudado. Y el título de esto es: todo está leudado. Así que vamos a ir
punto por punto sacando escrituras para mostrar el por qué se menciona la levadura, la mujer, las 3 medidas, la harina y el hecho, ¿no?, de que la harina fue completamente, las 3 medidas, todo fue leudado. Y ya leímos en Éxodo capítulo 12 lo que habla Dios acerca de la levadura. Así que es importante, hermanos, entender, y lo vamos a vindicar con las escrituras, que la levadura es muy importante. Que enseñar que la levadura simboliza algo bueno no tiene justificación alguna en la Biblia. Hermano, no me puedes probar nadie, ni un teólogo en este mundo, que anda interpretando que esta levadura es la iglesia y que todo el mundo se va a convertir al final y todas estas cosas, que esto es algo bueno. No hay manera de comprobar con las escrituras que la levadura representa algo bueno, hermanos amados. Así que saquémonos de la mente la idea de que esta levadura que se menciona en la parábola tiene que ver con algo bueno. Y no solo porque puedo probarte, y te lo voy a hacer con las escrituras, de que es todo lo contrario, sino que también continúa la línea del discurso de Jesucristo frente a todas estas personas, siempre enfatizando en el mal, en la existencia en medio del reino, la introducción de una mala semilla, enfatizando en el reino las aves de los cielos. Los demonios se meterían durante todo este periodo de ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no pienses que esta levadura significa nada bueno, porque las escrituras, en todas las citas que vamos a ver, se refiere a la levadura como algo malo. Algo prohibido por las leyes de Dios en sus ritos del Antiguo Testamento, que son típicos y figurativos de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. ¿Qué es en sí la levadura? La levadura misma, ella, es una vida microscópica. Mire qué interesante. Es una vida, es algo vivo, un organismo, un hongo, ¿oyó? No es una sustancia inerte. Es un hongo unicelular, tiene una sola célula, no tiene 2, 3, 4 células. Es una vida microscópica que no se puede ver. De allí la palabra que dice que fue escondida. Que la levadura es invisible, es más, la levadura en sí, el hongo es invisible. Usted ve y toma la levadura y ve los granitos de la levadura, pero en esos granitos que usted puede ver con los ojos y puede manipular con las manos, está ese hongo invisible, unicelular, que ¿qué es lo que hace? Descomponer la materia orgánica. Esto produce fermentación. Y pongamos el ejemplo del vino. Si usted exprime 5 libras de uvas, usted obtendrá uvas puras, jugo de uva, y usted podrá tomar todo lo que quiera esas uvas y todo seguirá normal en su vida. Pero si usted deja esas 5 libras de un jugo de uva ya exprimido
y lo deja que se fermente, entonces se produce lo que todos conocemos como vino. Ahora lo que hacen para no esperar fermentación es que le echan alcohol, ¿verdad? Jugo de uva con alcohol. Pero el vino antiguo era simplemente jugo de uva fermentado. Entonces, usted exprimió las 5 libras de uva y se tomó 5 vasos de jugo de uva y todo siguió bien, qué sabrosa que es la uva. Y la otra parte la dejó fermentar y en 20 días usted regresa y recoge ese mismo jugo de uva y se toma 3 o 4 vasos. ¿Qué va a pasar? Usted va a perder la cabeza, usted va a perder la cordura y se va a emborrachar. ¿Por causa de qué? De la fermentación del vino. O se va a alegrar porque comienza todo con una alegría, pero el vino produce un efecto. El vino, la uva fermentada en vino, produce un efecto diferente. ¿Lo ven, hermano? Es solamente para ilustrar esto de la fermentación. Entonces, la levadura es una vida microscópica que se le agrega al pan para que el pan se infle. Pero son hongos, en la definición, son hongos unicelulares que descomponen la materia orgánica. Porque si usted deja el pan también, que el pan que tiene levadura por mucho tiempo allí, ¿qué va a pasar? Le van a salir unos hongos verdes y se va a poner hediondo, y esas son vidas. Y ya usted va a tener que echarlo a la basura porque se fermentó el pan. Entonces, bíblicamente, la levadura significa, simboliza el mal, el pecado y toda cosa contaminada. Principalmente el mal. ¿Ok? El mal. Porque el pecado sabemos que es malo. Entonces, sabemos que hay diversos tipos de manifestación del mal, pero el mal es simplemente el mal. Pegar, decir una mentira es algo malo. Fornicar es algo malo. Pero en sí mismo todos los pecados se resumen en el mal. Existe el pecado porque existe el mal. Entonces el mal puede ser agregado, puede ser introducido. Algo malo puede ser introducido en medio de cosas buenas. Entonces es muy importante que bíblicamente la levadura significa el mal, el pecado, el cual ya existía, escúchelo bien, antes de Adán, mas cuando Dios hizo al hombre, este mal, este pecado, que ya existía antes de la creación de Adán, fue introducido al mundo, fue introducido a la raza humana. Y ya todos los que han escuchado el pecado original se darán cuenta cómo esto fue introducido. Por eso yo no voy a hablar mucho del pecado original. El que no sabe eso, ahí está la enseñanza completa. Escúchela de canto a canto para que usted vea cómo entró el mal en la humanidad, el cual se ha multiplicado de muchas maneras. Y sabemos que el pecado original fue precisamente una sustancia extraña que fue introducida en el ser humano
y que pervirtió la sangre del ser humano, haciendo que el mal se transmitiera por el resto de las generaciones hasta el sol de hoy. Así que, antes de entrar de cómo esto de la parábola, ¿no?, y recordar y colocar escrituralmente cómo se introdujo la levadura, lo malo en este mundo, el pecado, porque también debemos saber que hay distintos tipos de levadura, pero hay una levadura original que es la que estamos hablando aquí. Pero vamos a comprobar con la Escritura, por las leyes de Dios eternas, cómo delante de los ojos de Dios el pecado simboliza un contaminante. La levadura, mejor dicho, simboliza un contaminante. Así como el pecado contaminó la sangre pura de la raza humana por lo que sucedió en el huerto del Edén, así Dios considera la levadura un contaminante foráneo, externo. Lo considera una sustancia que simboliza lo maligno, que simboliza la contaminación, que simboliza otras cosas que vamos a verlas en la Escritura, pero que en el fondo es el mal, simplemente el mal. Así que veamos las leyes de Dios para que ustedes vean, porque Dios no va a prohibir nada que sea bueno, no es cierto. Cuando Dios prohíbe algo en la ley es porque es malo, es porque simboliza el mal. Entonces nos vamos a Éxodo nuevamente. Éxodo capítulo 12, disculpe hermano que tuve un inconveniente aquí. Y vamos a leer el versículo 8. Dice la Biblia de la siguiente manera, Éxodo capítulo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Oyó? Con hierbas amargas lo comerán. Pan sin levadura. Y repetimos el verso 15 que ya leímos. Más claro no puede estar. 7 días comeréis panes sin levadura. Eso tiene una figura perfecta de las 7 edades de la iglesia. Pero eso es un tema que vamos a enseñar más adelante. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Qué cosa más terrible para Dios es la levadura, hermano. ¿Ven? Y eso es una figura, hermano, es una alegoría. Dios está demostrando que Él detesta la levadura, porque eso para Él, delante de sus ojos, representa algo que echa a perder todo lo que Él quiere hacer en este mundo. Y la levadura no viene con la harina, uno la tiene que agregar a la harina. Y aquí está prohibiendo que ni siquiera esté en las casas de las personas la levadura, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Pena de muerte para el que coma panes con levadura durante esta fiesta que después sería establecida como una de las fiestas solemnes, que cada una de ellas representa algo en Cristo. Más adelante empezaremos a enseñar esas cosas para que se sigan enriqueciendo de los tesoros de la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no seguimos adelante?
Y vemos el versículo 19 del mismo capítulo. Dice la Biblia: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Qué interesante. Entonces vemos en la parábola que una mujer escondió levadura en 3 medidas de harina. Entonces vemos aquí, yo no debería buscar más pasajes bíblicos, ¿verdad? ¿Para qué seguir buscando más si ya se nos está manifestando que Dios no permitía panes con levadura y ni siquiera la levadura en la casa durante los días de esta fiesta de 7 días? Pero por supuesto, hermanos amados, y todos los que me escuchan, les voy a dar más escrituras para que sigan atestiguando lo que estamos tratando de enseñar el día de hoy. Sí que no podía haber levadura durante la Pascua, ¿ok? La Pascua se celebraba, se sacrificaba el cordero y después 7 días tenían que comer panes sin levadura. Pero tampoco la levadura era aceptada en las ofrendas del altar. Las ofrendas del altar. Y vamos a comprobarlo. O sea, no solamente durante la fiesta, sino en las ofrendas que se sacrificaban en el altar. Capítulo 23, verso 18 de Éxodo. Verso 18. Y leo la palabra de Dios. No ofrecerás con pan leudo, o sea, con levadura, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. O sea que cuando se sacrificaba el pan que se ofrecía en el altar, no podía tener levadura. Prohibido también. ¿Y qué tal si nos vamos a Éxodo 34, verso 25? Vamos a buscar Éxodo 34, verso 25. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Hermano, todo sacrificio anunciado o ordenado en el Antiguo Testamento apunta al sacrificio único que vendría en el futuro. Y esa sangre que fue derramada en esa cruz era una sangre pura, no así cualquier otro tipo de sangre. Toda la sangre humana está corrompida, ya sabemos por qué. Pero qué interesante, esa sangre era pura. Y por eso la sangre de los sacrificios no podía tener nada leudado. Por eso dice: no ofrecerás. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Esto es la fiesta de la Pascua. O
sea que ahí insiste, ¿no? Pero, ¿por qué no seguimos un poquito más adelante? Levítico capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor acerca de leyes de las ofrendas. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Ahora está hablando de todas las ofrendas, no solo de la fiesta de los 7 panes. O sea, ¿cómo es que la levadura va a representar algo bueno y Dios lo está excluyendo, lo está prohibiendo de sus ofrendas? Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, inclusive dice, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Interesante. Pero hay una excepción, que interesante también esto que de las excepciones, ¿no? Hay excepciones que las vamos a ver, porque ahí dice en el verso 12, mire, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, no en el altar. Pero ofrenda de primicias sí lo puede ofrecer con pan, con levadura. Ahora usted va a ver qué significa eso, porque le voy a traer ese significado para que usted vea las excepciones y por qué existe esa excepción. Vamos aprendiendo las leyes de Dios, los pensamientos de Dios. Así que buscamos el capítulo 6 de Levítico. Para seguir leyendo un poquito más a ver sobre esto de la levadura. Levítico capítulo 6 y vamos directamente al versículo 15. Dice la palabra. Vamos al 14. Esta es la ley de la ofrenda. ¿Ok? La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Oiga esto. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, la comida que comía Aarón de las ofrendas. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Entonces vemos una vez más aquí, hasta el verso 17, no se cocerá con levadura. La comida que comían los sacerdotes, ¿ven? Esta es otra cosa, ya no es la ofrenda, sino lo que comían ellos, de lo cual se alimentaban, no podía tener levadura. Vamos a ver todas estas cosas. O sea, no se le puede agregar esto a nada que Dios haya establecido. Sin embargo, veamos en qué termina esta parábola, hermanos. Pan sin levadura. Entonces también sabemos que dentro del tabernáculo había una mesa con 12 panes
representando a las 12 tribus de Israel. Y frente a esa mesa un candelabro con 7 lamparillas representando a la iglesia y sus 7 edades. Y esos panes que representaban a Israel tampoco podían tener levadura. Eran panes sin levadura. Es importante, hermano, porque vamos a aplicar esto entonces en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo tenía este mismo entendimiento que usted está recibiendo. Yo solamente voy a darle continuidad a lo que Pablo dijo, pero lo estoy demostrando primero, porque Pablo era conocedor profundo de estas cosas que le estoy diciendo, de todo el Antiguo Testamento. Jesucristo le reveló todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de él y de las cosas por venir. Pero había una excepción, que eran precisamente las primicias, la fiesta solemne de Pentecostés, donde se ofrecían 2 panes con levadura. Vamos a ver esto, a ver qué le parece. Levítico 23, todo esto tiene que ver con Jesucristo, con todo, con la iglesia, con Israel, todas las leyes de Dios tienen un significado, y eso es lo que ha sido tropezadero para el judío, que toman todo esto como los ritos que hay que obedecer y no entienden el significado de lo que ellos representan. Y estamos estudiando lo que la levadura representa, que es el mal, el pecado. Entonces, vamos a buscar Levítico 23. Quiero leerle ese versículo. Es una excepción con esto de la levadura. ¿Cómo es que ahora Dios permite levadura en el pan? No puede ser. Bendito sea el Señor. Leemos Levítico 23, 16, 17. Dice la palabra: hasta el día siguiente de la fiesta de Pentecostés. Acuérdese, esto tipifica, esto prefigura algo que ya sucedió. Dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Las primicias, el grano nuevo. ¿Se acuerdan del grano de mostaza que era Pentecostés, los 120? Este versículo 16 representa los primeros cristianos, los 120 Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y toda esa parte de Hechos de los Apóstoles. Ahí se cumplió el anuncio de esta fiesta solemne. 50 días. Estuvo 40 días el Señor con ellos, y 10 días después llega el Espíritu Santo en Pentecostés, el día de Pentecostés. Y salen las primicias, los primeros nacidos del Espíritu, los primeros llenos del Espíritu Santo, ya santificados por la sangre del Cordero. Entonces dice en el verso 17: en el día de Pentecostés, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. ¿Qué le parece? 2 panes, no 1, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Hermano, qué cosa más hermosa. Vemos aquí entonces manifestada la gracia de Dios. Es cierto que ellos recibieron poder de lo alto,
Es cierto que el Espíritu de Cristo vino sobre ellos. Es cierto que hablaron en idiomas de todas las naciones. Es cierto que resucitaban muertos. Es cierto que nadie les podía mentir porque caían muertos. Es cierto que hacían temblar la tierra. Es cierto que no los podían meter presos. Es cierto que nada los podía detener y estaban llenos del poder y de la presencia del Cristo resucitado por medio del Espíritu que había en ellos. Ciertamente lo era. Pero también es cierto que no solo eran judíos, porque dice: traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, lo cual indica la iglesia judía, los convertidos judíos, los llenos del Espíritu Santo judíos y los llenos del Espíritu Santo gentiles. ¿Y por qué con levadura? ¿Qué significa la levadura en estas medidas? En esta ofrenda de las primicias. No es otra cosa que la gracia de Dios, reconociendo que este Espíritu Santo no vendría sobre ángeles, que este Espíritu Santo no vendría sobre seres creados por Dios directamente de la tierra, sino que vendría sobre seres humanos débiles como tú y yo, con imperfecciones. Por eso se agrega la levadura a estos 2 panes en Pentecostés, que a Dios no le importaría cómo era la sangre que ellos tenían, si estaba corrompida. No les importaría sus debilidades, no les importaría sus imperfecciones. Pero así como lo había hecho con algunos en el Antiguo Testamento, que les había dado el Espíritu Santo, así lo haría con toda carne que confesara que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Oh, hermano, esto es hermoso. Aquí en esta ofrenda Dios se reconoce lo que es la gracia y las imperfecciones de los cuerpos aún no redimidos que tenemos. Primera de Juan, capítulo 1. Lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, que no tenemos que estarnos excusando y justificando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven? Hay imperfecciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la levadura. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así como vino el Pentecostés, entonces, cuando vino el Espíritu de Dios, vino a entrar en estos cuerpos donde aún fluye esa sangre pervertida que tenemos, que nos lleva a la muerte y a la pudrición después de la muerte, que se corrompe y se llena de gusanos. No importa el cuerpo que teníamos, el Espíritu vino porque fuimos santificados por la sangre pura del Cordero de Dios, sin levadura, para que la levadura de nuestra sangre fuese puesta a un lado y no le importara a Dios qué clase de gente nosotros somos, siempre y cuando nos hayamos arrepentido. Así que ahí está Pentecostés, panes con levadura, porque sí, nuestro cuerpo alberga esa tendencia a errar y a cometer pecado. Eso lo vamos a ver más adelante,
Pero sí, hermano, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Por eso cometemos fallas, porque nuestra sangre está leudada todavía. Eso tiene que ser transformado el día que suene la trompeta que estamos esperando que suene muy pronto. Por eso dijo el apóstol Pablo, y por eso también lo digo yo en el nombre de Jesucristo a todos ustedes, que el que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando llegue ese gran día, toda la levadura será quitada. Este cuerpo será transformado y será glorificado. Y hasta ahí llegarán las imperfecciones. Será el fin de toda maldad en nuestros cuerpos, de toda inclinación pecaminosa y concupiscencia que podamos tener. Y hablando de la levadura, hermanos, ¿lo ven? Así que esta ofrenda hermosa tipifica Pentecostés. A Dios no le importó que tuviésemos este cuerpo de sexo, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de que seremos transformados un día y seremos como Él. Así que ahí está la interpretación de ese pasaje hermoso de Levítico capítulo 6, versos 15 y 17. A la gente no le gusta leer Levítico, porque ven un poco de ofrendas, porque eso es lo que ven. No pueden ver a Jesucristo en todos esos mandamientos y ofrendas, porque todas las ofrendas tienen que ver con Jesucristo. Y en esta fiesta de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, es el anuncio de lo que pasó en el aposento alto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La fiesta de las primicias, los primeros verdaderos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, santificados por la sangre del Cordero. Así que el Señor nos va a perfeccionar. Estamos en ese proceso de perfeccionamiento diario hasta el día que se acerca, el día de Jesucristo. Así que en general la levadura es mostrada también en la Escritura. Recuerden que es el mal, ¿no? Y es mostrada en la Escritura tipificando esa maldad, esa impureza. Y vamos a ver los tipos. Cómo Jesucristo habló de la levadura y la aplicó, porque lo que hemos visto hasta ahora son leyes del Antiguo Testamento, pero entonces ahora vamos a ver a Jesucristo aplicando las leyes del Antiguo Testamento. Vamos a ver a Jesucristo hablando al mismo que dio la ley, hablando conforme a su lenguaje de la ley, que a veces no era entendido por los apóstoles. Y para eso vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 6. Miren esto, qué bonito. Eso que nosotros tenemos que ser panes sin levadura. Y lo que nosotros nos alimentamos tiene que ser sin levadura. No se le puede agregar nada. Mateo 16, verso 6, dice la Escritura: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fariseos y saduceos estaban contaminados. Eran masa de panes con levadura, leudados y fermentados y ya pasados, que no se podían comer. ¿Y qué era la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cuál era el mal que había allí?
la religión organizada, llena de hipocresía. Les leo el verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron, oiga esto, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, porque ellos estaban con el asunto de que la levadura tiene que ver con el pan que uno mete en el horno, o con el pan que se ofrecía físicamente en los tiempos del Antiguo Testamento y el pan que estaba en la mesa de la proposición dentro del santuario en el tabernáculo. Ellos asociaban eso con el pan ese que venden en la panadería y no entendían el significado de la levadura. Y ahí entendieron que no se trataba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Qué eran los fariseos? Una denominación. ¿Qué eran los saduceos? Otra denominación. ¿Por qué había levadura? Porque había mezclado tradiciones y mandamientos de hombres con las santas escrituras que ellos tenían. Y las habían no solamente mezclado, sino que habían invalidado la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios original, la habían invalidado por sus tradiciones que ponían por encima de la palabra de Dios. Y esa masa farisea y saducea estaba contaminada. Estaban hasta divididos porque los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles. No creían en un Dios sobrenatural, como los bautistas hoy en día que creen que Dios ya murió y que Él no puede hacer las cosas que hizo en el tiempo de antes. Entonces la religión, el sistema organizado, acuérdense que estamos hablando del reino de los cielos, es algo malo. Es una añadidura. Entre los fariseos y saduceos a la palabra de Dios se le había añadido levadura, doctrinas de hombres, inventadas por hombres, imaginadas por hombres, establecidas por hombres para gobernar y dominar las mentes de los hombres. Y por causa de la levadura de los fariseos y los saduceos, ellos no podían ver que el Mesías que ellos esperaban tanto lo tenían frente a sus propias caras. Y no hacían otra cosa que rechazarlo. Porque eso estaba fermentado. ¿Y qué causaba estos fariseos y saduceos? Gente ciega, con el corazón endurecido, con los oídos tapados, que no podían escuchar la palabra de Dios, ni entender el lenguaje de Jesucristo. Porque era levadura que había sido añadida, echando a perder, y en vez de producir, ¿verdad?, hijos de Dios, producían miembros de sinagoga. Y Dios, el Señor Jesús, les dice a sus discípulos: cuídense de esa levadura, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hay mucha clase de maldad, de levadura en este mundo. Pero estamos hablando del reino de los cielos. Entonces estos fariseos y saduceos que eran israelitas estaban todos fermentados. Y lo que ellos ofrecían como alimento en la sinagoga estaba leudado. Porque era un pedazo de la escritura mezclada con el Talmud
y otro chorro de tradiciones que se habían aumentado al pasar los años, tradiciones de ancianos que se habían agregado. Y Dios entonces les advierte a sus discípulos: guárdense de eso, no le añadan a la Escritura, no sean hipócritas, porque la hipocresía es una levadura muy escondida. Porque profesamos conocer a Dios, pero los hechos muestran lo contrario. Sigamos leyendo Marcos capítulo 8 verso 15, donde el Señor vuelve a tocar el tema. Dice la Biblia, y ahora siendo más específico para que ustedes vayan entendiendo lo que es la levadura. Marcos 8, versículo 14. Y habían olvidado traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Mire que lo dice ahí para que vean el entendimiento pobre que tenían los apóstoles, que no entendían el lenguaje de Jesucristo, aplicando la levadura prohibida y que causaba la muerte del que la tenía en casa durante 7 días, de los panes sin levadura, aplicando la levadura al significado de la misma. Demostrando el significado de la levadura. Y él dice: habían olvidado de traer pan, verso 14, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Repetido acá, donde lo leímos en el Evangelio de Mateo. Pero agrega: y de la levadura de Herodes. Hermano, esto está más claro que el agua. La impureza y la maldad que había en los fariseos era la religión farisea, la denominación, las tradiciones y los credos que tomaron para guardar los lavamientos de los platos y de los vasos y lavarse las manos muchas veces antes de comer, y todo esto llenaban a la gente de cargas que ni ellos mismos podían llevar. Pero también no solo dice la levadura de los fariseos, que es la religión organizada y gobernada por hombres, y de la levadura de Herodes. Oh, ¿quién era Herodes? Era un rey. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Es la levadura de la política. Vaya usted a ver cuántos supuestos pastores son diputados en sus países, metidos en la política. Vaya a ver cuántas denominaciones anhelan tener voz y voto dentro de la política. Vaya usted a ver cuántos llamados hijos de Dios y cristianos que profesan conocer a Cristo están inscritos en partidos políticos. Hermano, tu patria está en el cielo y no aquí en la tierra. No te molestes por involucrarte en nada que tenga que ver con política, porque eso es levadura. Eso es un contaminante. Es un mal, es algo malo. Movimientos políticos. Todas las denominaciones hoy buscan eso, meterse en la política. No, sí, para tener cristianos de entre los diputados. Pero el Señor le dice a sus discípulos, sus elegidos: guardaos de la levadura de Herodes.
Y existía, según el capítulo 22 del mismo Evangelio de Mateo, que se lo voy a leer para que ustedes vean que no estoy inventando. Mateo capítulo 22. Y dice la palabra en el capítulo 22, verso 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. La levadura de los fariseos es la religión organizada. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Qué eran los herodianos, hermano? El partido político de Herodes, los que seguían a Herodes. Y lo enviaron para tentarlo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Vinieron con lisonjas y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahí está la política. Pero Jesús, conociendo la malicia, escúchele, guárdese esa palabra, la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócritas. Otra vez, vemos la palabra ahí, hipócritas. La hipocresía de la religión y la hipocresía que todos ustedes saben que hay en la política. Todos son hipócritas, religiosos y políticos. Todo eso es perversidad, perversión. Todo eso es maldad. ¿Me dan cuenta? Lo resumimos todo. Es sencillamente el mal agregado. El mal escondido. La maldad. El mal. ¿Qué era lo que echó a perder a los fariseos? La maldad, la perversión de su doctrina. Y los herodianos pues eran políticos. ¿Ves? Y Jesús les dice a sus discípulos, guárdense de la política, no solo de la religión organizada, que también es una cierta clase de política religiosa. Así que no vemos nada bueno en la levadura. Así que nos vamos a Lucas capítulo 1. A ver, Lucas capítulo 1. Perdón, hermano. Lucas capítulo 12, verso 1. Y aquí vemos nuevamente la escritura diciendo, en esto juntándose por millares la multitud. Mucha gente ahí había, hermano. Tanto que unos a otros se atropellaban. Imagínense. Entre ellos, millares de personas. Y se atropellaban entre ellos. Imagínense cuánta gente buscaban acercarse a Jesús. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, cuando vio toda esta multitud, le dio a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque en esa multitud había muchos hipócritas que después, cuando tuvieron que escoger entre Jesús y Barrabás, escogieron al asesino. Y al rey de los judíos lo mandaron a crucificar. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Pero ahí está, menciona la palabra hipocresía. Eso es lo que hay. Entonces tenemos que, acuérdense, estamos hablando de la semejanza del reino de los cielos. ¿Ok? El reino de los cielos es semejante a levadura que fue escondida en 3 medidas de harina. Algo malo se escondió ahí. Entonces está la levadura de los fariseos, está la levadura de los saduceos, está la levadura de los herodianos, y en todo eso hay hipocresía. Y hoy en día vemos levadura de toda clase, porque hay varias clases de levadura. Si ustedes estudian,
hay muchas clases de levadura. Y todo eso representa el mal en diferentes formas, ¿lo ven? En diferentes aspectos. Pero siempre es la raíz de todo el mal. Y ahora veamos al apóstol Pablo aplicando esto de la levadura para que ustedes vean qué viene siendo la masa. Y todavía no hemos entrado en la interpretación de la parábola, pero es para que ustedes vayan recibiendo el alimento y la alimentación de las escrituras para ir entendiendo qué viene representando la masa en esta parábola. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso número 6, habla de la siguiente manera. Mire esto, qué clarito lo dice. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, un poquito de levadura, leuda toda la masa? Estaba hablando de un hombre que se había acostado con la mujer de su padre y estaba mandando que lo entregaran a Satanás, porque ese pedazo de levadura iba a echar a perder toda la iglesia de Corinto. Es así de sencillo. Vea el contexto para que usted vea, el capítulo 5 del verso 1 hasta aquí. Mandó a entregar a ese hombre a Satanás para que no se echara a perder la masa. ¿Se dan cuenta que la masa en este caso son seres humanos? Lo están descubriendo. Acuérdense que esta parábola es del reino de los cielos, lo que iba a ocurrir con la humanidad entre las dos venidas. Y aquí se nos está revelando un misterio acerca de esto de la levadura. Y entonces vemos, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces el verso 7 dice claramente, limpiaos pues de la vieja levadura. Lo que teníamos antes de convertirnos. Limpiémonos de la vieja levadura, de lo que nos contaminaba y nos fermentaba, para que seáis ¿qué? Nueva masa. ¿Lo vieron? Ahí está, la masa. Está hablando de los corintios, ustedes son la masa. Límpiense de la vieja levadura y sean nueva masa, que eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Y cómo es esta masa? Sin levadura. ¿Ven? Panes sin levadura. Como lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahí está la aplicación de la levadura, la aplicación de la masa, los 12 panes de la proposición, las 12 tribus de Israel. ¿Qué era esa? La masa de la nación de Israel, los 12 panes, las 12 tribus, sin levadura. Pero ustedes saben lo que pasó después con esa masa. Ahí es donde vamos a entrar dentro de un rato. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, acuérdense que la fiesta de los panes sin levadura comenzaba con el sacrificio del Cordero Pascual. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Después del sacrificio, entonces vienen las 7 edades de la iglesia. 7 días con panes sin levadura. Eso lo vamos a explicar mucho más adelante, pero ya ustedes tienen el tipo, porque aquí está diciéndole a la iglesia que ellos son la masa, pero que tiene que ser sin levadura, ya que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La de los panes sin levadura. Ay, hermano, si usted supiera cuántas maravillas todavía nos esperan por aprender. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, escuche,
ni con la levadura de malicia y de maldad. No coincide esto con lo que les acabo de estar enseñando, hermano. Aquellos que me escuchan y no me creen y no me hacen caso y desprecian las cosas que digo, porque cada vez se hace menos el número de los que escuchan los mensajes. Hay mensajes que se han escuchado hasta 70, 100 veces. Me pregunto yo quiénes serán ustedes que me escuchan, que no los conozco. Pero aquí, en este verso 8 de Corintios capítulo 5, Pablo está hablando lo que yo les estoy diciendo desde el principio del tema de la levadura, que es la maldad. De la maldad es multiforme. Hay muchas clases de maldad. Muchas. Así como hay muchas clases de levadura para diferentes propósitos, pero todas son hongos, sustancias extrañas que se introducen en otras y causan fermentación. Entonces, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Él no le está diciendo ahí que vayan a asar unas tortas de pan sin levadura. Él no está diciendo eso. Él se está refiriendo a Éxodo 13:7, Deuteronomio 16:3. Lo que nos indica que él está interpretando el Antiguo Testamento, las leyes de Dios, y aplicando su significado correctamente, como ustedes lo están presenciando en estos momentos mientras me escuchan. Panes sin levadura de sinceridad, que es lo contrario a la hipocresía, y de verdad, que es contrario a la mentira. Entonces la mentira es levadura. La hipocresía es levadura, la política es levadura. Todo eso es malo, es maldad, echa a perder la masa. La religión organizada es levadura. Todo lo que el hombre añada a lo que ya Dios ha hecho es levadura. Así que aquí está el significado. ¿Qué más quieren ustedes, hermano? Yo no puedo ir más allá. Es más, tengo que avanzar porque el tiempo se va pasando. Ya vamos casi por 1 hora y media predicando, enseñando. ¿Y qué vemos el significado de la fiesta aquí? Estamos hablando de las 7 edades de la iglesia, claro que sí. Panes sin levadura. Tenemos que dejar atrás la vieja levadura de malicia y de maldad. Entonces, entendemos pues que la levadura de los fariseos, la levadura de los herodianos, de Herodes, era hipocresía, era maldad, era malicia, pero de distintas clases de maldad, distintas clases de males. La política es un mal, es un cáncer en este mundo. La hipocresía es un cáncer en las iglesias, en las denominaciones y en todos los que se llaman cristianos. Ya estamos entrando en materia aquí. Así que yo creo que con esto es más que suficiente para que ustedes entiendan que la levadura no es nada bueno. Y que aquí está hablando de que la masa son seres humanos. Y cuando interpretemos la parábola, les voy a dar otra porción de la escritura que insiste que la masa son seres humanos. Es más, Jesucristo vino en la forma de un hombre y él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿quién era la masa ahí? ¿No era Jesucristo? ¿Y él qué era? ¿No era la palabra hecha manifestada en carne? ¿Y nosotros qué estamos llamados a hacer? ¿Qué les he enseñado en la enseñanza de los elegidos? Somos la palabra de Dios manifestada en nuestro tiempo. A través de nosotros se manifiesta Dios. Y eso es pan sin levadura.
Entonces dijo Jesús: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, y el que me come tendrá vida eterna. Vivirá para siempre el que me come. ¿Y cuál es la comida que nos daba? La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra hablada. Y sin levadura. Pan sin levadura, sin dogma, sin tradición, sin invención. Porque todo eso echa a perder y contamina la pureza de la palabra. Finalmente, Gálatas capítulo 5, versículo número 6 hasta el versículo número 10. Mire, cualquier cosa que se le agregue al Evangelio de Jesucristo es levadura. Es esta sustancia viva, invisible, microscópica. Miren, dice la Biblia, verso 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Eso no sirve ya, porque eso es un tipo de la circuncisión del corazón. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Es para que ustedes vean, ellos iban bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No dijimos que pan sin levadura es la verdad. ¿Y qué es lo que es lo contrario a la verdad? ¿Qué es? La mentira. La palabra de Dios es verdad. La doctrina de tu denominación es mentira. Y eso es levadura. Así que estás comiendo pan podrido y fermentado, pan con levadura. Por eso serás cortado en la gran tribulación, si no dejas esas cosas atrás y te rindes a los pies de Jesucristo manifestado en su palabra. Vosotros corríais bien. Gálatas, muchachos, hermanos, ustedes iban bien. ¿Quién los estorbó, óiganme, para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, eran gente que se habían infiltrado para persuadir a las personas en Galacia. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, no procede de Dios. Y a esto estamos entrando en el tema del reino de los cielos, donde el enemigo tiene algo que ver en esto, introduciendo sus demonios y sus falsas doctrinas y echando a perder y contaminando el reino con todas estas cosas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y en el verso 9 dice otra vez: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Lo ven, hermano? Otra vez. Esto que le estaban metiendo a los gálatas, que habían que circuncidarse porque si no, no recibían salvación. Eso era levadura. Y en este caso era la levadura casualmente que Jesús advirtió a sus discípulos. La levadura de los fariseos. De querer guardar la ley y al mismo tiempo vivir, creer en Jesucristo. Guardar los ritos de la ley sin saber que son típicos. Mas yo confío, verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. En la sentencia esa que se habla en el Éxodo: no habrá levadura en vuestras casas durante estos días, porque el que se hallare levadura en su casa será cortado de entre su pueblo. Entonces que venía a meter levadura en el evangelio predicado por Pablo en Galacia, estas personas llevarán sentencia, quienes quieran que sean o digan ser de sí mismos. Suficiente. Todos judaizando, contaminando el evangelio. Todo esto es levadura, doctrinas externas
enseñanzas externas, cursos, seminarios, todo esto que le quieren meter, que le han metido al reino de los cielos, lo ha leudado y contaminado. La religión, la política por todas partes. Así que con eso creo que queda claramente demostrado que la levadura no es otra cosa que el mal, en cualquiera de sus formas. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que entender. Así que yo no creo que usted pueda encontrarme una escritura en la Biblia que diga que la levadura representa algo bueno. Lo hemos visto tipificado en el Antiguo Testamento y aplicado en el Nuevo Testamento por Jesucristo y por Pablo, que tenía el Espíritu de Cristo, o sea, por Cristo de nuevo. Era Cristo en Pablo. Dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo vivía en Pablo. Así que el que dijo esto fue Jesucristo por boca de Pablo. Así como Cristo, el Espíritu de Cristo, profetizó por boca de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Oseas, Ageo, Sofonías, Nahum, Joel, Jonás, Elías, etc. Así que ya salimos y regresamos entonces nuevamente al capítulo 13 y entendemos que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora encontramos una mujer en lugar de un hombre. Eso tiene que tener un significado, hermano. Y yo no voy a tomar demasiado tiempo en explicar cómo fue que la levadura entró en la humanidad, porque ya entendemos que la masa son los hombres. Pablo llamó a los corintios, ellos eran la masa, ¿verdad? Y lo dijo también en Romanos, pero eso más adelante lo vamos a citar cuando estemos declarando la conclusión de cada uno del significado, de cada significado de esta parábola. Pero lo que estamos es trayendo la referencia escritural para darle soporte a la verdad que Jesucristo nos está presentando acerca del reino de los cielos. Y al final sacaremos la conclusión. Por eso es que le he llamado a esto: todo está leudado. Vamos a ver entonces qué viene siendo la mujer. ¿Qué representa una mujer aquí sorprendentemente? Metiendo levadura en 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina, eso es una cosa tremenda. Pero conforme a lo aprendido en el pecado original, y no voy a predicar el pecado original, hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted todavía piensa que fue una manzana o un albaricoque o un banano o cualquier otra fruta del campo lo que Eva se comió para que exista lo que vemos hoy en el mundo, entonces vaya y busque el pecado original y escuche toda esa enseñanza hasta el final. Y regrese entonces aquí y entenderá lo que voy a decir. No puedo gastar tiempo en esto. Conforme a la palabra, si entendemos ya que la levadura es el mal en todas sus facetas, todo lo malo que contamina al Hijo de Dios es levadura. Todo lo malo que contamina una iglesia es levadura. Todo lo malo que contamina, cualquiera que agrega a las palabras de Dios, lo que está agregando es levadura. Y las sentencias de Apocalipsis vendrán sobre esa persona. Mire cómo son las cosas. Así que de acuerdo a lo que hemos aprendido en el pecado original, fue precisamente una mujer. ¿Ven? Por eso es que dice: el escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
Entonces en esta parábola se nos habla de 3 medidas y que al final todo fue leudado. Entonces la masa, la harina, es la humanidad. ¿Y cómo fue que entró la maldad en el mundo, hermano? Ya ustedes lo saben muy bien. Conforme a lo que hemos aprendido, fue precisamente por la mujer y a través de una mujer, una sola, Eva. Fue a través de ella que se introdujo la levadura que ya existía antes de ese momento en que ella tuvo esa cópula sexual con la serpiente. Recibió la simiente de la discrepancia allí, la levadura entró allí, se corrompió y todo fue traspasado a las generaciones futuras. Fue por ella que se introdujo la levadura ya existente a la raza humana y fue escondida en la sangre, por medio de una sustancia extraña, sangre animal, la simiente de la serpiente, la semilla de la serpiente. Ya nosotros hablamos de eso en la parábola del trigo y la cizaña. Pero ahora no estamos hablando cómo se introdujeron los hijos del malo, la mala simiente. Estamos hablando de la maldad en sí. Fue introducida de una forma escondida, porque eso no se puede ver. Usted ve una persona que conversa con usted y usted no puede saber si esa persona tiene maldad o hipocresía en ella. Tiene que tener usted discernimiento espiritual para darse cuenta lo que hay en esa persona, porque eso está escondido. ¿Lo ven? Todos los seres humanos, cuando usted lo ve a simple vista caminando por la calle, usted no los ve como gente mala. Ellos están simplemente caminando por la calle, pero escondido en la sangre de toda la raza humana está esa levadura. Ahí está, es algo sencillo. El pecado entró en el mundo. La levadura, la maldad entró en el mundo por una mujer. Punto. Ya está demostrado. ¿Ve? Entonces, la sustancia física que traería la levadura, la sustancia física que traería este hongo, es la sangre de la serpiente. Entonces, la sangre animal mezclada con la sangre humana, que ya yo expliqué cómo eso fue posible, permitió que Eva fuera el vehículo para que entrara la levadura en la harina. Las 3 medidas las vamos a ver después. Y usted la va a entender porque está plenamente vindicada en la Escritura. Ella fue el vehículo solamente para que la levadura que ya existía, el mal que fue manifestado por primera vez en Lucifer, entrara y se introdujera entonces en la masa que Dios había creado, que era el hombre y la mujer, o sea, en la humanidad. ¿Ven? Está clarito. Entonces vamos a buscar escrituras para ir viendo esto y confirmándolo. ¿Qué representa la mujer aquí? Entonces tengo unas escrituras aquí para ustedes y vamos a seguir la secuencia. Y yo les pido a las hermanas que me están escuchando que me tengan paciencia, porque voy a tocar el tema de la mujer en este momento, porque es importante, porque hasta ahora no he hablado muy buenas cosas acerca de ellas. Me ha tocado hablar cosas muy fuertes acerca de las mujeres, y eso puede dar la interpretación de alguna persona de que estoy en contra de las mujeres, o que Dios está en contra de las mujeres. Pero es precisamente el hecho de que por causa de la fornicación de Eva con la serpiente, la mujer es vista, es representada en las Escrituras precisamente como alguien infiel,
como la infidelidad, como la inmundicia, ya que con el acto de aquella mujer Eva, ella introdujo la maldad y el pecado, y por una mujer entró el mal en la masa. Entonces la mujer se presenta en muchas ocasiones en parábolas del Antiguo Testamento como algo inmundo, como la infidelidad, como la representación de la infidelidad y de la inmundicia, porque fue precisamente eso lo que pasó en el huerto. Ella le fue infiel a Adán y fornicó con la serpiente, y aquí tenemos el resultado. Entró la levadura. Entonces vamos a comenzar con 1 Timoteo capítulo 2, verso 14, para simplemente traer a colación este verso que ya lo hemos mencionado en la simiente de la serpiente y en el pecado original. 1 Timoteo lo leemos capítulo 2, verso 14, verso 13. Oiga lo que dice aquí. O vamos al verso 11. Y voy a retener esto porque lo voy a mencionar de nuevo. Verso número 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero. Eva no estaba en la creación original, ya lo enseñamos. Después Eva. Esa es una de las razones. Y la segunda es, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, literalmente se traduce, siendo seducida, incurrió en transgresión. Entonces, mire la trascendencia del pecado de esta Eva, que aún en los tiempos de Pablo le dice a Timoteo que no se le permite por esta causa a la mujer predicar ni ejercer dominio sobre el hombre, ni estar mandando al hombre, ni estar de presidenta de una república, ni nada por el estilo, por el momento. Adán no fue engañado, él no fue seducido. La palabra engañada ahí es seducir, sino que la mujer, siendo seducida, incurrió en transgresión. Entonces, que vemos que una sola mujer introduce la levadura en la masa. ¿Lo ven? Entonces vamos a seguir hablando acerca de la mujer, cómo se representa en el Antiguo Testamento, de varias maneras, como tipo de infidelidad y de inmundicia y de fornicación. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha revelado, que con su acto introdujo la maldad allá en el huerto, el pecado, y por esa única mujer entró el mal en la masa. Y no se quedó allí, sino que continúa la masa siendo fermentada, leudada. ¿Se dan cuenta? Eso continúa sucediendo. Cada niño que nace viene con una sangre pervertida. Entonces veamos en la Escritura cómo se representa la mujer. En la mayoría de las ocasiones, la mujer en general, escuche, no los detalles, las mujeres de Dios eran otra raza. Las mujeres de Dios conocían muy bien estas cosas que yo les estoy diciendo, y por eso tenían un comportamiento muy particular, que es lo que el Espíritu Santo produce en una verdadera hija de Dios. Pero sigamos adelante. Primeramente, habla Sión, o sea Jerusalén, la ciudad que iba a ser, que estaba siendo conquistada por Nabucodonosor. Lamentaciones, capítulo número 17. Lamentaciones, capítulo 17. Capítulo 1, hermanos.
Lamentaciones capítulo 1, verso 17. Y aquí está hablando el profeta en lugar de Jerusalén, en lugar del monte de Sión, el monte amado por Dios donde es la ciudad de David, donde estuvo David. Mire lo que dice, cómo habla esta mujer. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Jeremías por el Espíritu Santo hablando en lugar de una mujer que era Jerusalén, considerada una mujer. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú hiciste. Porque era Dios castigando a Jerusalén. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. O sea que los que iban a venir a conquistarla también iban a recibir el pago. Iban a recibir la retribución por haber destrozado Jerusalén. Pero vemos a Jerusalén diciendo, porque me rebelé en gran manera. La rebelión de Jerusalén causó su destrucción. La infidelidad de Jerusalén con los dioses paganos, toda la levadura que había allí, causó la destrucción de la ciudad, que ahora se lamenta, personificada como una mujer por boca de Jeremías, inspirado por el Espíritu. Así que vamos poco a poco. Veamos Oseas, capítulo número 1, verso 1. Miren lo que dice la palabra. Estos profetas eran tremendos. Dios los ponía a hacer cosas a ellos que iban en contra de sus propias leyes, para que ellos mismos sirvieran de ejemplo a los que lo estaban escuchando, para ver si había alguna manera de que ellos se arrepintieran. Mire lo que dice aquí. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esos fueron buenos reyes. Ezequías, Usías por un tiempo, pero Ezequías fue un rey justo en Judá. Dice, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, es el segundo Jeroboam, rey de Israel. Dice, verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, escúchelo, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Dios diciéndole a un profeta, búscate una mujer fornicaria. ¿Te está escuchando lo que le estoy diciendo? Estos profetas, hermano, estos profetas eran gente muy especial. Oseas, Dios le dice, búscate una mujer fornicaria en contra de todas sus leyes. Y lo que quería era, a través de Oseas, mostrar lo que Dios estaba sufriendo con Israel. Y mire lo que dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Por causa de la fornicación de la tierra de Israel, Dios mandó a Oseas a tomar una mujer fornicaria para, a través de la vida y de los actos de Oseas, demostrarle a ellos, a Israel, que ellos habían fornicado contra su marido.
que era su hacedor. Dice, tu marido es tu hacedor. Y ahí habla mucho más acerca de esto. Pero vamos adelantando, ¿no?, para que estemos más claros. Y ahora vamos a ver una parábola, porque estas son parábolas. Es el Espíritu de Cristo también, hablando por parábolas. Y vamos a Jeremías, para que usted vea, Jeremías capítulo 13, para ver si no está más claro que el agua. Como las mujeres aquí todos representan fornicación. Y en el caso de Jeremías es una fuerte manifestación de que la mujer en general, ¿no?, en el Antiguo Testamento anuncia y prefigura fornicación e infidelidad. Y especialmente la fornicación y la infidelidad del pueblo de Dios. Así que estamos tratando de ubicar esto. Jeremías 3, Jeremías 3. Vámonos aquí a Jeremías 3. Y nos vamos desde el verso 6 hasta el 15. Usted lea conmigo esta palabra y mire qué clarito lo dice todo. Ahí le ponen un título en la versión del 60. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. ¿Okay? Siempre Dios buscando el arrepentimiento, no la dureza del corazón de la gente, sino que la gente se vuelva de sus caminos, se vuelvan a Dios. Y lo exhorta con palabras muy fuertes. Mire lo que dice: y en tiempo del rey Josías, que fue un rey sumamente justo, el último de los reyes justos que hubo en Judá antes del cautiverio de Babilonia. Y antes de Josías había habido un rey que se llamaba Manasés, que había hecho toda clase había metido toda clase de levadura, aún en el templo. Había hecho imágenes de los símbolos del zodíaco y toda clase de inmundicia había metido en el templo. Y vamos a leer. Jeremías 3, 6 al 15, es largo. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Recuerden que después de Salomón el reino se dividió en dos: el reino de Israel, cuya cabecera era Samaria, y el reino de Judá, cuya cabecera era Jerusalén. ¿Ok? Entonces él va a hablar de Israel, cuya cabecera es Samaria, y de Judá, cuya cabecera es Jerusalén. Va a hablar de los dos aquí. Y se va a referir a Israel y a Judá como mujeres. Y vean a ver qué fue lo que hicieron estas mujeres. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Se trata a Israel como una mujer fornicaria. ¿Por qué? Porque estaba rindiéndole culto a otros dioses aparte de Jehová. Cuando Dios dijo en su ley: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces estaba fornicando, una fornicación espiritual. Por eso es que tenemos que ver todo esto antes de entrar en la parábola, para que ustedes la entiendan claramente. Y lo que voy a hacer es que voy a suspender esta parte, dura 2 horas, no me quiero pasar de 2 horas, así que voy a suspender aquí para iniciar una segunda parte y terminar en esa segunda parte. ¿Ok? Así que voy a suspender esto.